Me alegra mucho poder volver a darles la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 14 y hoy tenemos por delante los versículos 15 y 16. Soy consciente de que vamos avanzando muy lentamente, pero también es cierto que en estos versículos hay condensado una cantidad de conceptos y de riqueza espiritual que no hacemos bien si pasamos por encima de ellos muy rápidamente. Así que si me quieren acompañar, capítulo 14 del Evangelio de Juan, los versículos 15 y 16, que como van a ver inmediatamente, pues tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En principio, como digo, estos dos únicos versículos. Bueno, si vienen siguiendo esta serie de estudios bíblicos, recordarán que en el pasaje anterior, pues el Señor les prometió a sus discípulos que Él iba al Padre y que desde allí estaría intercediendo por los discípulos para que todo lo que pidieran en su nombre, Él lo haría el Padre, lo haría también Él. Fíjense el versículo anterior, versículo 14, si pidierais algo, si pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, esto era una promesa antes de su partida, una promesa extraordinaria que nos consolida en nuestra fe y nos anima a seguir hacia adelante. Pero si eso no fuera suficiente, que creo que ya es mucho evidentemente, pues aún hay mucho más. Y es lo que nos encontramos ahora. Y es que el Señor les garantiza, en estos versículos que acabamos de leer, que una vez que Él se fuera, iba a enviarles desde la diestra del Padre, intercedería ante el Padre para que les enviara el Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. Por lo tanto, cuando vamos leyendo estos versículos en el capítulo 14, que es muy rico, extraordinario, pues en promesas y en muchas otras cosas, ¿qué es lo que vemos? Bueno, empezamos considerando la tristeza de los discípulos cuando el Señor les dice, me voy. Pero fíjense que no es una partida para dejarles solos, abandonados, o como un poco más adelante va a decir en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. No, por supuesto que no. Él sube al cielo, pero no pierde interés en ellos. Va a seguir constantemente, bueno, en ellos y en nosotros, va a seguir constantemente intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿Con qué finalidad? Bueno, antes nos ha dicho, para que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Pero aún hay más, y es esto que acabamos de decir ahora y que vamos a considerar en esta sesión. Y es que el Espíritu Santo vendría a estar con nosotros ocupando el lugar de Cristo. La suma de esto nos lleva a pensar que no vamos a estar solos, ni nos vamos a sentir solos en ningún momento, porque vamos a tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros, sustituyendo al Señor, pero muy cercano, íntimamente con nosotros. Pero además tendremos también todos los recursos necesarios para poder seguir sirviéndole y ocupándonos de aquello en lo que Él nos ha mandado. No podemos quejarnos, no podemos decir es que no tenemos lo suficiente para servir al Señor o para hacer la obra de Dios. Tenemos la intercesión del Hijo ante el Padre para darnos todo cuanto necesitemos, es decir, todos los infinitos recursos de Dios puestos a nuestra disposición, y por otro lado la persona gloriosa del Espíritu Santo con nosotros, capacitándonos y dándonos el poder necesario. Si no avanzamos en la obra de Dios, si no avanzamos en la vida cristiana, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, porque Dios por su parte ha hecho sobradamente todo lo necesario para que nosotros sí que podamos avanzar. Bueno, vamos a ir entonces ahora ya sí al texto y vamos a ir viendo los detalles de cada una de estas frases. Fíjense en lo primero que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora aquí el Señor sigue hablando de amor, pero con un matiz diferente. Ha estado hablando, si recuerdan, al comenzar el capítulo 13, decía que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí es el amor del Señor hacia nosotros. Luego más adelante les mandó a los discípulos, en el capítulo 13 también, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Ahora ya no es el amor, bueno, ya no es solo el amor del Señor hacia nosotros, sino también el amor que debemos de tener los unos para con los otros. Pero aquí incluye un tercer objetivo en cuanto a nuestro amor, podríamos decirlo así. Ya no es el amor del Señor por nosotros, no es nuestro amor hacia otros, sino es nuestro amor hacia el Señor. Es la primera vez que el Señor habla de esto. Por lo tanto, si es la primera vez, debemos de prestar atención y entender bien qué es lo que Él nos quiere decir. Y para empezar, bueno, pues tendríamos que pensar que estas personas que aman a Dios deben y obedecen a Dios, tal como dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos, deben ser las mismas de las que viene hablando, recuerda en el versículo 12 del capítulo 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, incluso mayores. El que cree en mí. Entendemos que son un mismo tipo de personas, los que creen, los que aman al Señor, los que le obedecen. De otro modo, pues es difícil encajar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza del ser humano y otras muchas cosas. Ahora, ¿cómo interpretamos este versículo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo podríamos relacionar con lo anterior, o también lo podremos relacionar con lo siguiente. En realidad no hay grandes diferencias, porque en ambos casos el Señor está hablando de la labor que va a llevar a cabo una vez que ascendiera al cielo, una labor de intercesión a favor de los discípulos. Si lo conectamos con lo anterior, pues Él va a intervenir, va a interceder para que el Padre nos otorgue todas las peticiones que hagamos en su nombre. Si lo relacionamos con lo siguiente, pues el Señor sigue rogando al Padre para que nos dé no algo que pedimos, sino algo que el propio Hijo va a solicitar al Padre a favor nuestro, que es la venida del Espíritu Santo. En todo caso, lo que sí que introduce aquí es una cláusula como condicionante. No es algo que va a ocurrir automáticamente, que vamos a recibir todo lo que pedimos al Padre en su nombre, o que vamos a recibir todas las manifestaciones del Espíritu Santo a capricho, sino que hay aquí una condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces todo lo demás ocurrirá con fluidez y con toda naturalidad. Y esta cosa, pues este detalle no siempre lo queremos tener en cuenta, pero es muy importante, desde luego que sí, porque las grandes promesas de Dios están condicionadas en muchos sentidos al hecho de que nosotros tengamos la predisposición adecuada y ocupemos el lugar que nos corresponde. Debemos amar al Señor de forma genuina, un amor que por otro lado nos debe de llevar a esa disposición por obedecerle. Y esto será necesario, como decimos, para que Él escuche nuestras oraciones y las conteste de manera adecuada. Obediencia y amor por el Señor para que el Señor escuche nuestras oraciones. ¿Y esto es así o no es así? Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Lo es, y lo es a lo largo de toda la Biblia. Eso de que Dios nos da un cheque en blanco que nosotros rellenamos con lo que queremos y ya automáticamente las cosas ocurren, no es así. La obediencia y el amor hacia el Señor son requisitos imprescindibles para ser escuchados y atendidos correctamente por el Padre, ante el Padre. Fíjense, Proverbios, capítulo 15, versículo 29, dice: porque Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Está lejos de los impíos, oye la oración de los justos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué está lejos de unos y cerca de otros? Porque unos son impíos, es decir, no escuchan ni tienen temor reverente hacia Dios, y otros en cambio son justos. O lo que es lo mismo, buscan la presencia de Dios, buscan obedecer sus mandamientos. Un justo en el Antiguo Testamento era alguien que valoraba, que apreciaba, que daba prioridad en su vida al cumplimiento de la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 1, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Bueno, el capítulo 1 de Isaías es como una especie de preámbulo que anuncia todo lo que luego va a ir desarrollando a lo largo del libro. Y allí lo que se ve es que
Sí, que eran un pueblo muy religioso y que guardaban sus festividades, las lunas nuevas, todo el calendario festivo y externamente funcionaban correctamente en cuanto a ofrecer sacrificios y otras muchas cosas. Pero luego en una lectura detallada del profeta Isaías lo que descubrimos es que sus corazones eran malvados, eran el pueblo de Dios, pero apartados de Dios, y Dios los iba, se lo anuncia por medio de Isaías, los iba a llevar, a mandar al cautiverio babilónico. Por esa razón no iba a escuchar sus oraciones, pero que sí que oraban, pero no les iba a escuchar. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No tenían temor de Dios en sus corazones, por lo tanto Dios se aparta de ellos y no les escucha. Hoy estaba leyendo en mis lecturas personales en el profeta Jeremías, y es lo mismo. Creo que por lo menos en 3 ocasiones he leído esta mañana que Dios le dice a Jeremías, no ruegues por ellos, porque no te voy a escuchar. ¿Por qué? Bueno, también allí lo explica, por su mal comportamiento, por sus obras impías. Ni escucharé vuestras oraciones cuando oréis a mí, ni le dice a Jeremías, ni ores por ellos porque no te voy a escuchar a favor de ellos. Por sus obras, por sus malas obras. La única oración que Dios escucharía de personas así es aquella oración en la que ellos hincan sus rodillas y claudican y piden perdón y se arrepienten de sus pecados. Por supuesto, en ese caso Dios siempre va a escuchar esas oraciones. Ahora, volviendo entonces a lo que el Señor dijo, si me amáis, esta frase condicional, si me amáis, guardad mis mandamientos. Digo que hay muchas cosas que ir viendo aquí en estas pequeñas palabras. Nos recuerda también, describe la identidad de un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Bueno, diríamos que un cristiano es aquel que ama a Dios, que ama al Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si amamos realmente a Dios? Aquí nos lo dice, si guardáis mis mandamientos. Nosotros podemos cantar cuánto te amo Dios y 1 y 1000 veces, y hablar de nuestro amor por el Señor y llenar canciones enteras con eso y no ser nada. O incluso, fíjense, retomando el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, siempre muy duro, es abominación para Dios. Porque palabras, si no van acompañados con hechos, pues no hay nada, no tienen valor, son palabras huecas que a Dios le molestan de hecho. Como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a veces eso es lo que ocurre con nuestro pretendido amor por el Señor, que hablamos mucho pero hacemos poco. No se manifiesta con claridad nuestro amor por el Señor en obediencia. Y esto es la identidad de un cristiano. Un cristiano es aquel que ama y demuestra eso, ese amor hacia el Señor, obedeciendo. El Señor expresó muchas veces su queja por estas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor les dice, ¿por qué me estáis llamando todo el día Señor, Señor? Como si me quisierais honrar, como si realmente me tuvierais en estima y me amarais, si luego no hacéis nada de lo que yo os mando. Pues esto para el Señor era ofensivo realmente, era algo que Él no le gustaba. ¿Cómo sabemos si una persona es un auténtico cristiano? Esto es una cosa que nos puede en algún momento preocupar a nosotros, por nosotros mismos o por otras personas que conocemos. Un familiar al que le estamos hablando el Evangelio, pero no sabemos si lo ha entendido, si dice que se ha convertido, pero no estamos seguros. ¿Cómo saber esas cosas? Bueno, en última instancia es imposible saberlo, esto ya todos lo entendemos, porque Dios es el único que logra mirar realmente el corazón del hombre, ver las intenciones, los propósitos que hay allí, solo Dios lo sabe. Pero también, como diría Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. Sí, solamente el Señor sabe quiénes son suyos, pero aquel que se dice ser un cristiano, que se aparte de iniquidad, que se aparte de maldad. O lo que es lo mismo, que obedezca, que se vuelva a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en este sentido, pues la prueba que no falla para saber si una persona es cristiano, es un auténtico cristiano, es si demuestra su amor hacia el Señor, si demostramos nuestro amor hacia el Señor obedeciendo sus mandamientos. Yo sé que esto no es del agrado de los oídos de muchos cristianos, incluso hoy en el día de hoy, ¿no? No sé si son cristianos, pero no gusta en muchos ámbitos de la llamada cristiandad. Este vínculo entre el amor y la obediencia.
El amor es algo emocional, es algo de los sentidos, es algo que no vinculamos con la obediencia, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con los mandamientos, que nos parece del pasado y frío. Pero no soy yo el que escribió estas palabras ni el que las dijo, es el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una vinculación estrecha que no podemos soslayar, que no podemos quitar de en medio. Y si solamente fuera este versículo, pero es que es una y otra vez. Hay una reiteración constante de este principio. Mírenlo. Capítulo 14, aquí mismo donde estamos, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y como consecuencia lógica, mi Padre pues hará lo que le pida, efectivamente. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos sus mandamientos. Capítulo, ahora ya el mismo autor, pero en Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé yo si conozco al Señor, si soy realmente creyente? Si guardo sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o lo que es lo mismo, el que dice, yo soy cristiano pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí también la misma vinculación. Capítulo 3, en esta misma epístola, versículo 24, para que sigamos viendo el vínculo entre amor y obediencia. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Creo que me he equivocado al tomar la cita. No, la he tomado bien, pero estoy leyendo en el capítulo 2. Perdón, capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Otra vez lo mismo, y además son conceptos que vuelven a aparecer una y otra vez. Aquí incluso el del Espíritu Santo, que ahora vamos a ver a continuación. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Capítulo 5, también de esta epístola, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es que no se puede decir de una forma más clara. En esto, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No hay otra forma de expresar nuestro amor por el Señor. Así que el evangelista Juan lo tiene muy claro. No puede ser creíble nuestro pretendido amor por el Señor si no va acompañado de obediencia a la palabra. Y esto lo entendemos con facilidad, porque en nuestra vida diaria ocurren cosas parecidas. Yo recuerdo una vez que usé, por cierto, este versículo. Recuerdo que tenía de los 5 hijos que tengo, había una hija mía que siempre me estaba diciendo, papá, te quiero mucho. A mí me gusta, ¿no?, que me digan esto mis hijos, papá, te quiero mucho. Pero al mismo tiempo no me hacía caso nunca en todo lo que yo le mandaba. Y ya un día le dije, hija, pues si me amas, guarda mis mandamientos, como dijo el Señor a sus discípulos. Oye, lo entendió perfectísimamente, no tuve que repetírselo nunca más. Claro, desgraciadamente dejó de decirme tan a menudo como me decía, papá, te quiero mucho. Ahora ya ha crecido, ya ha madurado y me lo sigue diciendo, pero creo que ya es un poco más coherente con lo que hace también, muchas veces. Lógico, si un hijo nos dice que nos quiere mucho, pero nos desobedece, ¿quién se fía de su amor? Nadie. El amor entre los cónyuges, pues nos parece muy bien. Hay cónyuges que a sus mujeres, a sus maridos les están diciendo todo el día, ay, mi amor, ay, cielito, cuánto te quiero, todo lo que queramos. Y luego, desgraciadamente, a veces las obras de esos cónyuges lo único que sirven es para lastimar, para herir, para hacer daño a las personas. ¿De qué me sirve que me digas que me quieres mucho si me estás lastimando y me estás hiriendo?
pues es un contrasentido. Eso en nuestro ámbito personal y en este ámbito humano, pero lo mismo en el ámbito de las cosas de Dios. Claro, estoy haciendo mucho énfasis en obedecer los mandamientos de Dios, y aquí tal vez por eso debo de hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo, ni aquí la palabra del Señor está diciéndonos en ningún momento que vamos a ser salvados por guardar sus mandamientos. No se trata de esto, Por favor, no tiene nada que ver con este asunto. Lo que sí que se dice, y esto aparece en varias ocasiones, es que cuando yo me convierto, cuando yo realmente le entrego mi vida al Señor, no me salvo por cumplir la ley, pero sí que soy salvo para cumplir la ley, porque ahora recibo un nuevo poder, que como veremos en esta sesión o tal vez en la siguiente, un nuevo poder que me viene por el Espíritu Santo para tener la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios, cosa que antes no podía hacer. Y ahora sí que puedo hacerlo, por su poder. Entonces, no soy salvo por los mandamientos, pero sí soy salvado para cumplir sus mandamientos. Hemos sido salvados para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas, dice Efesios capítulo 2. Y como dijo el Señor Jesucristo, todo buen árbol pues debe dar buen fruto. Si somos realmente creyentes, debemos de dar ese fruto agradable al Señor. Ahora, es verdad que de una manera natural, obedecer los mandamientos de Dios despierta en nosotros cierta rebeldía, o si no es rebeldía, al menos sí apatía o disgusto incluso. No nos gusta. No porque los mandamientos de Dios sean malos, que los mandamientos de Dios por experiencia hemos comprobado una y mil veces que son muy buenos, beneficiosos para el ser humano, sin lugar a dudas. Pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta rebeldía contra los mandamientos de Dios? Bueno, pues surgen fundamentalmente por nuestra naturaleza caída. No nos gusta la obediencia. Obedecer es una palabra que para algunos debería de ser quitada directamente del diccionario. Obediencia, por favor, no. Somos creyentes y estamos contentos de ser creyentes porque hemos venido a la libertad del Espíritu, ¿sí? Y algunos incluso han llegado más lejos afirmando que ahora los cristianos ya no tenemos que estar sujetos a los mandamientos de Dios, como normalizando una situación que de por sí no es normal. Es verdad, no nos gusta la ley de Dios por nuestra naturaleza caída, pero no la vamos a normalizar. Tenemos que buscar, por medio del auxilio, sin lugar a dudas, del poder de Dios en nuestras vidas, esa capacidad y esos deseos para avanzar en esa dirección de obediencia. Y Dios lo hace, claro que lo va a hacer. Dios produce en nosotros tanto el querer como el obrar por su buena voluntad. Lo va a hacer cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, dice en Filipenses, creo que es. Pues Dios lo va a hacer, pero no podemos normalizar una situación que no es. Es decir, no, los mandamientos ya no son para el creyente en esta época. No, oiga, eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Por lo tanto, estos cristianos modernos que dicen, no, ahora ya estamos en la libertad del Espíritu, ya no tenemos que guardar ningún mandamiento. Mentira. Todo lo contrario. Hemos sido salvados precisamente para guardar los mandamientos de Dios. Ah, usted es un legalista. Bueno, pues si usted entiende eso por legalista, pues lo seré. Y el Señor Jesucristo también. Y el apóstol Juan también. Y todos los autores bíblicos también. Porque no hay ninguna parte en la Biblia donde se nos diga que hemos sido salvados para estar apartados de la ley y no cumplirla, sino todo lo contrario. Entonces, yo no concibo legalismo como eso. Eso me parece que es tergiversar las cosas. Guardar los mandamientos de Dios de una manera genuina y auténtica es una demostración de nuestro amor por el Señor. Y no puede haber mayor libertad que obedecer al Señor, sin lugar a dudas. Pero bueno, en este mundo hay para todo, ¿no? Y hay personas que dirán unas cosas, dirán otras, pero nosotros ciñámonos a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué significa obedecer los mandamientos del Señor? Pues no es obedecer tal o cual cosita aquí o allí, sino es conformar toda la vida entera del creyente a lo que Él nos ha mandado. Es todo un estilo de vida
que lo abarca todo, que es como, en fin, cuando dejas caer el agua en el suelo y el agua se introduce en cualquier pequeña rendija. La palabra de Dios debe de inundar, debe de permear dentro de nuestras vidas, en cada rincón, en cada faceta, en toda nuestra forma de pensar, en toda nuestra forma de obrar, en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, por supuesto. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y al obedecer los mandamientos de Dios, pues tenemos que tener mucho cuidado en no caer en dos errores típicos del judaísmo, que están allí recogidos en la palabra de Dios, no para avergonzarles a ellos, también quizás, ¿no?, pero para prevenirnos a nosotros. Dos errores básicos, por lo menos. El primero de ellos, pues escoger los mandamientos que nos gustan, y eso sí los obedecemos, y el resto los ignoramos. Ellos hacían mucho énfasis, lo pueden leer por todos lados donde aparezca un judío, siempre son las dos mismas cosas. La circuncisión, que perseguían al Señor a muerte con ese tema, pero sobre todo el día de reposo. Circuncisión y día de reposo. Nosotros somos circuncidados, ya hemos cumplido la ley. Nosotros guardamos el día de reposo, ya hemos cumplido la ley. Y el Señor les dice, alto, que la ley es mucho más que la circuncisión y el día de reposo. Mira que viene la circuncisión que te la hacen cuando tenías 7 días y ni te has enterado. Y el día de reposo que es estar sin hacer nada, tal como lo entendían ellos. Pues muy fácil, ¿no? Y el Señor les dice, sí, pero la ley consta de otras muchas cosas. ¿Qué vamos a decir de la avaricia? El Señor les atacó a veces porque eran avariciosos. ¿Qué vamos a decir de la envidia? Le entregaron al Señor porque eran envidiosos. La ley es un conjunto de mandamientos y el que transgrede uno ha transgredido la ley, dice Santiago, creo que es en el capítulo 2 de su epístola. El que, claro, si yo hago acepción de personas, dice allí Santiago, y cumplo otro mandamiento, bueno, en el momento que hago acepción de personas, que eso ya va contra el carácter de Dios, ya estoy incumpliendo la ley, ya estoy dejando de guardar sus mandamientos. Entonces, no seleccionar los mandamientos que nos gustan, y eso los cumplo, y olvidarme, ignorar los que no me gustan. Y el segundo error de los judíos era que cumplían los mandamientos de una forma externa, lo que nosotros llamamos cumplimiento, que algunas veces me quedo con la duda, como decía el pastor que tenía yo antes, de si aquello, ya lo sé que no, pero si la palabra cumplimiento vendrá de esas otras dos palabras, ¿no? Cumplo y miento. Eso era lo que hacían ellos, cumplimiento. Hacían como que cumplían el mandamiento de Dios, pero estaban mintiendo. ¿Y por qué razón? Porque lo hacían exclusivamente de una manera externa, para ser vistos por los hombres y alabados por ellos, pero no de una forma genuina, con la principal intención de amar al Señor y de honrar al Señor, de agradar al Señor con sus vidas. Así que tendremos que ser muy cuidadosos con este asunto de no guardar los mandamientos de Dios de esa forma selectiva ni de esa forma aparente. Miren la cantidad de veces que el Señor fue contra los escribas, contra los fariseos. El capítulo 23 de Mateo, si no recuerdo mal, es un capítulo entero llamándoles ciegos, guías de ciegos, hipócritas, fariseos. El sermón del monte, los capítulos del 5 al 7 de Mateo, lo mismo. Vosotros hacéis todas las cosas para ser vistos de los hombres. Y eso no es el tipo de cumplimiento, de obediencia a los mandamientos de Dios que Él espera de nosotros, ni mucho menos. Por lo tanto, el énfasis aquí está en que la obediencia solamente tendrá sentido si surge de un corazón agradecido al Señor y que por agradecimiento ama al Señor. Recuerdan ustedes, no lo tengo apuntado, pero creo que es en Lucas 7, donde el Señor está en casa de un tal Simón, el fariseo, que le atiende, que le había invitado a su casa. Y sí, Simón el fariseo, en el capítulo 7 a partir del versículo 36. Y allí, pues el fariseo está observando al Señor cada movimiento que él hace, a ver si encuentra alguna falla en él. Y de repente entra una mujer de mala vida y se coloca detrás del Señor a los pies y trae un perfume muy costoso y lo vierte allí a sus pies y lo enjuaga con sus cabellos. Y el fariseo, observando la actitud de Jesús, que no le dice nada a la mujer, no la reprende, empieza a cavilar dentro de sí mismo diciendo, si este realmente fuera profeta, sabría quién es la mujer, qué tipo de mujer es la que le está tocando, y no le dejaría.
Y entonces el Señor le dice, mira, Simón, tengo que una pregunta. Si un acreedor, si un acreedor tenía un deudor que le debía tal cantidad, mucha, imposible de pagar, y otra muy poquita, y perdona a los dos, ¿cuál crees que le amará más? Dice, hombre, pues aquel al que le perdonó mucho. Dice, efectivamente. Por eso tú me amas tan poco, y esta mujer me ama tanto. ¿Y dónde se notaba el amor? Aquella mujer lo entregó todo, de una forma genuina, no estaba pensando en lo que estaban diciendo unos y otros, porque en ese caso no habría entrado, por supuesto que no. En esa sociedad de hombres, una mujer además conocida en la sociedad pública de esa forma, no se habría metido allí. Era porque no le importaba nada más que honrar al Señor Jesucristo. En cambio el fariseo le dice al Señor, yo he entrado a tu casa, ni me has dado un beso, ni has lavado mis pies, fíjate cómo los ha ungido. Ya no solamente que aquellos hombres a veces se conformaban con lo externo, es que ni siquiera eso. Pero lo importante era el amor. Aquel que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Es cuando el Señor ha ganado nuestros corazones de verdad y somos conscientes de todo lo que nos ha perdonado, que es muchísimo. Porque tal vez podríamos pensar en aquella mujer y decir, uy, aquella le perdonó mucho, pero a nosotros no éramos tan malos. Eso es una ignorancia nuestra muy grande. Si fuéramos conscientes, he dicho, y eso lo vuelvo a repetir, si fuéramos conscientes de todo lo que el Señor nos ha perdonado, claro que le amaríamos como aquella mujer y mucho más, si pudiéramos. Y así es lo que el Señor espera. Obediencia por un amor entregado, por un amor que realmente es consciente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es este amor el que debe de ser nuestro motor, nuestra inspiración, nuestra fuerza para obedecer al Señor. Cuando tenemos, y notemos bien, ¿no?, que el amor por el Señor precede a la obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, cuando tenemos problemas para obedecer sus mandamientos, lo que debemos de cuestionar es si realmente le estamos amando como debemos. Si realmente amamos al Señor, de forma genuina, nos va a costar mucho desobedecerle. Y nos va a resultar sencillo obedecerle. Esto lo entendemos, ¿no? Si yo amo realmente a mi esposa y la amo de corazón, pues yo tendré, en fin, me privaré y haré todo lo posible para no serle infiel a mi mujer, porque la amo. Me resultará fácil no serle infiel y me resultará sencillo hacer cosas que le agraden a ella, por el contrario. Eso lo entendemos todos. Así que la obediencia a los mandamientos del Señor es una demostración de nuestro amor. Una demostración de nuestro amor por Él, en este caso concreto los discípulos, no solamente cuando Él estaba presente, sino cuando no está presente. A todos nos ha pasado, los que tenemos hijos, que mientras estamos en casa el hijo se comporta de maravilla, de libro, vaya, todo lo que esperamos. Y cuando nos damos la vuelta y salimos de casa, de repente se nos transforman a veces. Bueno, yo ya tengo mis 5 hijos fuera de casa y alguna vez ha pasado, pero... y duele, ¿no? Nos duele como padres. Hijo, cuando yo estaba aquí te comportabas así, cuando ya no estoy, te comportas de esta otra manera. O cuando en la iglesia, si está el pastor, los creyentes van. Si el pastor está de viaje o está enfermo, los creyentes ya no van. Oiga, amamos al Señor porque nos ve el pastor o porque le amamos de verdad. Entonces iremos, o tenemos, como yo digo, pastorcitis, ¿no? Que nos ve el pastor, pues ya voy a hacer que soy buena persona. ¿Qué iban a hacer ahora los discípulos cuando el Señor no estuviera? ¿Harían como esos niños o como a veces los creyentes hacemos en la iglesia? Pues no debería ser así. Ellos podrían lamentarse, hundirse en la miseria, en la tristeza, decir, el Señor se ha ido, esto no vale la pena seguir adelante. ¿O era el momento de demostrar auténticamente su amor por Él, cuando ya no estaba incluso? Y al mismo tiempo, pues amar al Señor, cuando Él no estuviera, pues sería posible si fuera inspirado ese amor por el ejemplo de lo que el Señor les había dejado. Ese amor del Señor sería fuente de inspiración, de motivación para servirle. Creo que esto también lo entendemos, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en una mujer que estaba muy unida a su madre y su madre ha fallecido y se ha ido con el Señor, pues la hija puede quedarse llorando
por la tristeza que siente. Yo eso lo entiendo y a todos nos pasa, ¿no? Cuando perdemos un ser querido. Pues quedarse dolido y llorando. Pero si la madre pudiera vernos desde el cielo, pudiera ver a la hija, ¿se sentiría feliz si la hija estuviera todo el día llorando y abandonara los caminos del Señor debido a la tristeza que siente y ya no anda obedeciendo y aquello que la madre le había enseñado? O por el contrario, la madre estaría inmensamente alegre de ver que su hija, una vez que ella ya no está, persevera en los caminos del Señor y le sirve. Qué triste es a veces ver cuando nuestro amor hacia Dios depende de otras personas. Cuando, como antes decía, ¿no? Cuando nos ven, cuando estamos con personas que nos impulsan, vamos al Señor. Pero nuestro amor hacia el Señor debería ser autónomo, debería de depender exclusivamente de quién es el Señor, no de que otros nos ven. Pero bueno, como estoy intentando explicar, la actitud correcta sería seguir amando al Señor a pesar de que Él ya no estuviera. Y eso sería lo que honraría realmente al Señor. También otro detalle a notar es cómo el Señor se expresa. Dice, guardad mis mandamientos. Y estos mandamientos del Señor para todos los hombres, pues es algo que nadie más se atreve a hablar de esta forma, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento el Señor dio mandamientos, los dio Dios. Eran los mandamientos de Dios. En ningún momento se dice que Moisés hablando dijera, estos son mis mandamientos. No, son los mandamientos de Dios, dados a través de su siervo Moisés. Bien, de acuerdo. Pero son los mandamientos de Dios. Yo le puedo dar mandamientos a mi hija o a mi hijo. Haz esto, pero se lo puedo dar a mis hijos porque tengo autoridad como padre sobre ellos. Pero yo no establezco mandamientos para todos los hombres como hace aquí el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si Él tiene esta prerrogativa, este derecho, esta autoridad para dar mandamientos a todos los hombres, ¿quién es Él entonces? Pues no puede ser otro nada más que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios. De otro modo, esto es una cosa de locura. Si yo fuera por la vida o cualquier profeta del Antiguo Testamento hubiera ido por la vida, estos son mis mandamientos y tenéis que hacer caso. Bueno, pero ¿quién es usted para que hable de esa forma tan grandilocuente y con esos aires? En fin, usted está equivocado, sin duda. O está loco. Pero el Señor Jesucristo ni estaba equivocado ni estaba loco. Es Dios y tiene autoridad para dar estos mandamientos como los estaba dando. Claro, aquí no tenemos una lista de los mandamientos que Él espera que obedezcamos. No la tenemos, efectivamente. Pero, pues, podemos encontrarla a lo largo de todos los evangelios. Él mismo al despedirse dice, les mandó a sus discípulos, les comisionó para que fueran por todo el mundo enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bueno, pues hay que ir a ver todo lo que Él había enseñado para que podamos transmitirlo a otros, podamos guardarlo también nosotros mismos. Hay muchos mandamientos. Fíjense aquí en el capítulo 14 de Juan que estamos estudiando, pues el Señor les dijo en los primeros versículos, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí tenemos un mandamiento. Ya estudiamos en ese momento que tenía que ver con que del mismo modo que creían en el Padre, también tenían que creer en Él. Así que ese es un mandamiento. Otro mandamiento, lo hemos mencionado también ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Otro mandamiento. Se fue y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya tenemos otro mandamiento. Y podríamos ir viendo una y otra vez a lo largo de toda la palabra. Pero siempre también podemos preguntarnos, ¿y estos mandamientos del Señor Jesucristo están en contraposición con los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos? No. En tal caso podríamos decir que son complementarios o que revelan en muchos casos el verdadero sentido de aquellos mandamientos. El Señor les arroja una luz nueva sobre ellos para que los entendamos mejor. Eso sobre todo se ve con mucha claridad en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Está mostrando el verdadero sentido y valor que tenían esos mandamientos. Ellos pensaban que matar era solamente clavarle un cuchillo a una persona y matarlo físicamente. Pero existe otra forma de matar, que es pues el enojo que nos lleva al odio, a la negación de la persona, bueno, cosas muy feas, ¿no?
Así que, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Esto es la primera cuestión. Y ahora a continuación dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si se cumple la primera premisa, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Antes decíamos, si cumplís esto, yo rogaré al Padre e intercederá a favor vuestro, dándoos todo lo que necesitáis. Y haréis obras mayores incluso de las que yo he hecho. Ahora nos dice, rogaré al Padre y os dará el Consolador. Ahora entonces, mirando hacia adelante, hay una promesa nueva, increíblemente grande, más grande incluso que todo lo grande que ya había dicho antes, ¿no? Porque fíjense, obras mayores aún que he hecho yo, vosotros haréis. Y ahora dice, más grande que eso, sí, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es increíblemente más grande. Creo que nunca llegaremos a valorarlo en toda su auténtica dimensión. Como vemos, dice que os dará otro consolador. Creemos que el contexto lo deja claro, tiene que ver con el Espíritu Santo. Fíjense que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 32, dice el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, que lo vincula exactamente con lo que estamos estudiando aquí. Si guardáis mis mandamientos, recibiréis el Espíritu Santo. Yo rogaré para que recibáis el Espíritu Santo. Claro está que no es que el Padre no desee darnos el Espíritu Santo, y que por eso se haga necesario los ruegos del Señor Jesucristo. No es esta la cuestión, porque el Padre quiere darnos el Espíritu Santo. Sino lo que aquí se quiere resaltar es que recibimos el Espíritu Santo como un regalo que surge como resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y su intercesión posteriormente en la diestra de la majestad en las alturas a nuestro favor frente al Padre. Yo rogaré, que no tiene la idea, dicen los que estudian el griego del Nuevo Testamento y ven esta palabra aquí, dicen que no tiene la idea de un inferior rogando algo a alguien que es superior, sino a alguien que es igual. Y de hecho, pues en la mente del Señor aquí no hay duda de que su petición iba a ser otorgada inmediatamente. Yo rogaré al Padre y Él os dará. No hay duda alguna. Esto va a ocurrir sí o sí. Ahora, esto ya nos introduce con otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la primera cosa que tenemos que aclarar es que el Espíritu Santo es una persona divina. Notemos las palabras exactas. Dice, yo os daré otro consolador. Es decir, alguien que viene a ocupar el lugar de otro. Ante la partida del Señor Jesucristo, vendría el Espíritu Santo a ocupar su lugar. Es interesante que la palabra que se utiliza aquí como consolador es la misma que se traduce en 1 Juan, creo que es en el capítulo 2, versículo 1, como refiriéndose al Señor Jesucristo, si alguno hubiere pecado ante el Padre, abogado tenemos a Jesucristo. Esta palabra abogado es la misma palabra, allí traducida como abogado, aquí traducida como consolador. Podríamos decir entonces que Cristo es el primero y el Espíritu Santo viene a sustituirle, a ocupar su lugar una vez que Él hubiera partido a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, si quien se va es una persona, quien ha de ocupar su lugar debe ser otra persona. Y creemos, por lo tanto, que el Espíritu Santo es una persona que puede hacer las mismas funciones que el Señor Jesucristo, que era una persona. Y aclaro esto porque los llamados testigos de Jehová, ellos insisten mucho en que el Espíritu Santo es una fuerza interior, que es una especie de influjo que viene a nuestro ser, pero es eso, una fuerza impersonal. Y no podemos estar más en desacuerdo con esto, porque la Biblia insiste una y otra vez en que el Espíritu Santo es una persona. Notemos bien que dice, viene el Consolador. Eso es una persona, quien puede consolar. Si realmente fuera una influencia, diría, os enviaré consolación. Pero no dice que el Espíritu Santo es una influencia, un poder impersonal. Ya digo, diría, os enviaré consolación. No, sino que dice, es una persona. Por eso utiliza la palabra correcta, os enviaré el Consolador. Son dos cosas, hay un matiz muy claro, muy diferente, ¿no? Pero bueno, si esto no fuera suficiente, tenemos todo el Nuevo Testamento
para ver cómo en una y otra ocasión al Espíritu Santo se le atribuyen atributos personales y en muchos casos atributos que son divinos. Voy a hacer un recorrido rápido para notar esto, para que vean que sí, que esto está en la Biblia, que no nos lo estamos inventando. No voy a buscarlo, lo tengo apuntado aquí, pero ustedes voy a mencionar las citas, podrán buscarlas en sus casas y comprobar que no les estoy engañando, incluso ver el contexto para ser mayormente enriquecidos. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol Pedro le dice a Ananías unas palabras muy duras. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está claro que no se puede mentir a una fuerza impersonal, eso está fuera de toda duda. Yo no le puedo mentir a una maleta, no le puedo mentir a una pared, no le puedo mentir a una puerta. Le puedo mentir a una persona, le puedo mentir a mi mujer, a mis hijos, le puedo mentir a Dios. Y aquí lo que se dice es precisamente eso, no has mentido a los hombres sino a Dios. Pero hacía un momento había dicho que había mentido al Espíritu Santo. Por lo tanto, si atamos cabos, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina a la que se le puede mentir. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, leemos allí, dijo el Espíritu Santo, dijo. Esto no es una fuerza impersonal, esto es una persona que está hablando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así, aquí se expresa como una persona y como una persona divina que tiene autoridad para enviar misioneros a la obra de Dios. Y en Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. El Espíritu Santo hablando y dando también mandamientos. Además, fue el Espíritu Santo quien inspiró el Antiguo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 25, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y esto una y otra vez, ¿no? También se nos dice que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, y este además es el único pecado que no tiene perdón. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. No hay perdón contra esto. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y aquí las palabras. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, pues es una persona que en este versículo se coloca a nivel divino. Romanos capítulo 8, versículo 26, vemos cómo realiza una labor inteligente de intercesión a favor de los creyentes ante el Padre. Y de igual manera, dice allí, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Hijo intercede, el Espíritu Santo intercede. También vemos que el Espíritu Santo reparte dones a los hombres conforme a su soberana voluntad y deseo. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad, tiene personalidad, divinas. El Espíritu Santo se une a la Iglesia para pedir al Señor Jesucristo que Él regrese. Dice en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Tiene la misma autoridad que el Padre y el Hijo y comparte con ellos nombre. Recuerdan la fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo nombre, pero hay tres personas. Y aparece junto al Padre y al Hijo en completa unidad.
hay versículos en la Biblia donde aparecen las tres personas de lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. Fíjense, por ejemplo, en el 1 Corintios 12, versículos 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ya tenemos la primera persona, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, la segunda persona, refiriéndose al Señor Jesucristo, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, refiriéndose al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres personas en varios versículos apareciendo unidas. Y por último, decir también que al Espíritu Santo se le atribuyen claramente pues propiedades divinas. El Espíritu, dice 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Fíjense bien, todo lo escudriña hasta aun lo profundo de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría ser que el Espíritu Santo pudiera escudriñar todo lo profundo de Dios si no fuera Dios? Es imposible. Nadie llega tan adentro, podríamos decirlo desde una perspectiva humana. En Hebreos, es descrito en Hebreos 9:14, es descrito como el Espíritu eterno, que es, pues la eternidad es una característica singular de Dios, el Espíritu eterno. Conclusión, bueno, pues la conclusión es que hay un solo Dios, pero una y otra vez en la palabra de Dios se nos mencionan tres personas distintas, y este único Dios que conocemos bajo tres personas es lo que se conoce como la Trinidad. Yo sé que esto pues es imposible de entender para la mente humana, seguramente, y algunas veces pues hay quien buscan la forma de humanizarlo al punto de que sí que podamos entenderlo, y nos quieren hacer creer o llegan a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones, no tres personas, sino tres manifestaciones del único Dios. Pero parece difícil realmente llegar a entender esto después de todos estos pasajes que acabamos de ver, donde queda claro que hay que interactúan claramente las tres personas de la Trinidad entre ellos, como acabamos de ver en este mismo versículo que estamos estudiando. El Hijo ruega, el Padre otorga y el Espíritu Santo consuela. Los tres están unidos en un mismo propósito, pero claramente son tres personas diferentes. El Padre rogando al Hijo, el Espíritu Santo viniendo de parte del Padre, enviado por el Padre. Creo que por muchas dificultades que tengamos en entender los grandes misterios de Dios, de la naturaleza divina, al menos sí que deberíamos de aceptar la revelación de Dios, aunque en algunos puntos, cuando ya nos introducimos en la naturaleza divina, pues tengamos dificultades para avanzar adecuadamente como nos gustaría, pero los hechos están revelados ahí y los tendremos que aceptar por fe, aunque nuestra comprensión en ocasiones falle. El Espíritu Santo, segundo punto que quiero tratar aquí, pues ocupa ahora el lugar de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo iba a sustituir al Hijo una vez que Él regresara al Padre. Por lo tanto, cuando hablamos del vicario de Cristo en la tierra, que algunos atribuyen a la Iglesia Católica o a su líder, pues ya sabemos que no es así, eso es una herejía. Porque ¿cuál es el verdadero sustituto, aquel representante, aquel vicario de Dios en la tierra? El Espíritu Santo, no hay otro, ni puede haber otro, no hay nadie. Él es el único que merece este título. En tercer lugar, podemos preguntarnos cuáles son las funciones del Espíritu Santo ahora. Y esto es fácil de entender, porque si hemos dicho que el Espíritu Santo viene a ocupar el lugar de Cristo en la tierra, pues habrá una continuidad. El Espíritu Santo continúa la obra del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo mientras estuvo con nosotros. Va a completar el ministerio del Señor Jesucristo en sus discípulos a partir del lugar donde lo dejó. Y veremos que hará diferentes cosas. Lo veremos también especialmente en otros estudios, en otras sesiones.
Esta labor del Espíritu Santo tendría ventajas, indudablemente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque mientras el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, pues su ministerio quedaba de alguna forma condicionado a su presencia física. El Espíritu Santo no tiene esas limitaciones, puede interactuar indistintamente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, allí donde fuere, en cada persona, sin esas limitaciones que una presencia física impone. Ahora, en cuanto a las funciones, en cuanto a lo que el Espíritu Santo hace, que es de lo que estamos hablando aquí, es interesante ir al griego, aunque ya saben que yo no soy un experto ni muchísimo menos, pero tengo un montón de libros de griego que me dicen todo lo que no sé y que no podré estudiar en toda mi vida. Hay gente que se ha quemado las cejas, que ha hincado codos desde que eran bien jovencitos y que ellos te pueden explicar todas estas cosas y han escrito muchos libros y son muy interesantes. Le aconsejo que a ellos sí que vayan, ¿no? Ellos nos dicen que la palabra usada aquí en el griego es una palabra paracleto, para referirse aquí traducida como consolador. ¿Y por qué menciono la palabra en griego? Bueno, porque consolador es realmente una posible traducción, pero no agota todo su significado. ¿Qué era un paracleto? Bueno, pues era alguien que se colocaba al lado de otra persona, siempre con la idea de ayudarle, de sostenerle, de apoyarle. Suponemos una persona colocada al lado de otro para ayudarle en una situación complicada, de dificultad para esa persona. ¿Y cómo le podría ayudar en ese caso de necesidad? Pues podría ser un paracleto, lo haría, por ejemplo, instruyendo, consolando, como acabamos de ver en nuestra traducción, fortaleciendo, alentando, amonestando, aconsejando, convenciendo, defendiendo, intercediendo, en lugar de esa persona. Bueno, todo esto, todas estas posibilidades serían traducciones de la palabra paracleto. Recuerden que antes hemos mencionado en 1 Juan, en el capítulo 2, versículo 1, que allí la misma palabra aplicada al Señor Jesucristo se traducía como abogado. Abogado que da perfectamente esa idea. Alguien que se coloca al lado de alguien que está siendo acusado y que le puede hacer todas estas cosas, instruirle, aconsejarle, interceder en su favor. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Por eso los traductores bíblicos a veces se vuelven locos buscando la palabra adecuada para traducir paracleto, porque hay tal cantidad, tal variedad de riqueza de significados que una sola palabra no agota el significado completo. Por eso en algunas traducciones ya incluso hasta aparece la palabra paracleto sin traducción, y luego tú te las apañes y busques el significado, porque es que no saben cómo traducirla correctamente. Así que todas estas palabras describen el ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor. Y ahora salimos ganando, porque tenemos dos. El Señor Jesucristo es nuestro paracleto que intercede por nosotros ante el Padre a la diestra de la majestad en las alturas. El Espíritu Santo intercede también por nosotros desde dentro de nosotros ante el Padre. Y lo hace, como hemos leído antes en Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo no solamente aboga de una forma impersonal, como un abogado que te da un consejo, sino que se hace eco de nuestra causa de una forma tan profunda, con esa empatía que Él llega a sentir lo mismo que sentimos nosotros. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas expresiones clamorosas de dolor del Espíritu Santo, fruto de esta identificación con nosotros. Así que hemos salido ganando doblemente por la partida del Señor al cielo, porque ahora tenemos dos consoladores, el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo, en ámbitos diferentes. Y Él nos capacita para seguir adelante, Él nos da ese poder que necesitamos también para luchar en esta vida, para salir adelante en el ministerio, en las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Es el poder de Dios que fluye a través de su Espíritu Santo. Seréis revestidos de poder desde lo alto cuando viniera el Espíritu Santo. Revestidos de poder, dice en Lucas capítulo 24, versículo 49, para poder llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Recibiréis poder, les dijo el Señor,
luego ya en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y por último, el cuarto punto dice que el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá para que esté con vosotros para siempre. No hay temor. No hay temor de que ocurra con el Espíritu Santo como ocurrió con el Señor Jesucristo, que llegado a un punto de su ministerio, Él tuvo que partir al cielo. Podríamos preguntarnos, ¿nos ocurrirá lo mismo? ¿Que el Espíritu Santo pueda también irse de nosotros y dejarnos ya definitivamente solos? ¿Estará con nosotros solamente por un tiempo y después irá? La respuesta es no. Dice que estará con vosotros para siempre. Es una promesa que no puede fallar porque es una promesa divina. Y es una promesa grandísima, grandísima, pero que aún hay matices que el Señor tiene que mostrarnos, que aún mejoran o engrandecen todavía más esta promesa. Pero eso lo veremos en el próximo estudio. Veremos que no solamente el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre, sino que estará en nosotros para siempre. El Señor tiene grandes cosas para sus hijos, cosas increíbles. No sé si valoramos adecuadamente lo que significa la presencia de Dios mismo dentro de nuestros corazones. Pero de ello tendremos que hablar y meditar y gozarnos, por supuesto que sí, en otra ocasión. Nuestro tiempo ha transcurrido aquí ya, lo dejamos por lo tanto, pero con la ayuda del Señor seguiremos con estos hermosos pasajes. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Gracias.